¿Quieres saber cómo impacta las tendencias de digitalización y de inteligencia artificial en un museo ferroviario? Descúbrelo en nuestra entrevista a Maite Castillo, la directora del Museo Ferroviario de Cataluña. Y además, como siempre, en la Ferroescuela seguimos avanzando con la especificación RTMS, en la que hablaremos de la gestión de comunicaciones radio, y en nuestra tertulia hablaremos sobre el ferrocarril en la industria minera. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Factor Ferroviario, tu podcast de trenes, señalización, tecnología ferroviaria y entrevistas a profesionales del sector. Os recordamos que tenemos una newsletter que enviamos cada 2 semanas y te puedes apuntar en factorferroviario.substack.com. Y dentro de poco empezaremos a enviar reportes de trenes a todos aquellos que estén suscritos a nuestra newsletter. Ya estamos metidos de lleno en las funcionalidades del RTMS y en nuestra ferroescuela de hoy y en las siguientes las vamos a dedicar a hablar sobre la comunicación por radio. En particular, hoy vamos a hablar sobre la gestión de la comunicación por radio entre el equipo RTMS embarcado y el RBC. Sí, lo primero que debemos de tener en cuenta cuando hablamos de la gestión de la comunicación radio entre equipos es que cada sesión de comunicación que se establece lo hace entre 2 entidades, es una a una. En este caso, entre el equipo embarcado y el RBC. Y se permite el intercambio de información solo entre esas 2 entidades que previamente se han definido. Cuando el equipo embarcado cuenta con un sistema de radio GSM-R instalado en el tren, dicho equipo podrá mantener al menos 2 sesiones de comunicación entre 2 entidades diferentes de forma simultánea. Es decir, que un tren puede comunicar con 2 RBCs al menos a la vez. Además, únicamente el equipo embarcado del tren podrá iniciar el establecimiento o terminar una sesión de comunicaciones con el RBC. Es el único que puede desencadenar este hecho. Pero eso no quiere decir que desde el lado del RBC no existan otras opciones. Realmente hay 4 alternativas que puede llevar a cabo el RBC para iniciar o terminar una sesión de comunicación. La primera es una orden de gestión de sesión de comunicación desde el RBC. La segunda es una orden de transición para establecer comunicación con un RBC vecino, lo que se conoce como Accepting RBC. Y luego, aparte, hay otras 2 opciones más, hemos dicho que había 4 en total, pero estas otras 2 están muy relacionadas con la Radio Infill Unit. No las vamos a tratar aquí porque el uso que tiene el Radio Infill Unit, que se le suele llamar el RIU, es muy escaso realmente en los proyectos. Vale, entonces vamos a ver qué es lo que incluyen cada una de estas opciones. La primera, la orden de gestión de sesión de comunicación desde el RBC, incluirá el identificador del RBC al cual se va a llamar, el número de teléfono de este RBC, tendrá que indicarse si se desea establecer la sesión de comunicación o terminar la sesión de comunicación, y además se añade la información de si la acción que se requiere aplica también a las unidades de tren que vayan en el modo sleeping o durmiendo, que si recordáis en la pasada temporada es uno de los modos permitidos en RTMS en los que la cabina va apagada y simplemente va leyendo balizas y poca más funcionalidad asociada tiene. Por otro lado, la segunda opción que comentábamos es una orden de transición de un RBC al RBC vecino, que incluye una orden para establecer una sesión de comunicación con este RBC Accepting. Lo que incluirá será, por lo tanto, el identificador del RBC, el número de teléfono del RBC al que hay que llamar y, del mismo modo que en la opción anterior, si esta acción aplica también a unidades que vayan en modo sleeping o no. Pues bueno, hasta aquí la primera parte de la gestión de comunicación por radio. En los próximos capítulos seguiremos ahondando más en este tema. Nos vamos de paseo por el andén de Factor Ferroviario, en este caso para hablar sobre el ferrocarril en la industria minera. Pues sí, en la tertulia de hoy vamos a adentrarnos en ese mundo minero y en la relevancia del ferrocarril, no solo para favorecer su desarrollo comercial,
sino por toda la transformación económica en las zonas que lo recorría. Sí, es que fue en las minas donde primero empezaron a usarse raíles para desplazar las vagonetas y con la llegada del ferrocarril y las locomotoras evolucionó, construyéndose así vías hasta los lugares de distribución, por lo que el crecimiento se multiplicó con ello. Existieron numerosas explotaciones mineras en España, y algunas de ellas contaban con un ferrocarril propio que discurría al margen de las vías convencionales del tren. Especialmente hay 2 ferrocarriles mineros de los que os vamos a hablar hoy. Sí, y uno de los más grandes fue el operado por la Compañía Minera de Sierra Menera. Enlazaba las minas situadas entre Guadalajara y Teruel con el puerto de Sagunto y contaba con 205 kilómetros de longitud. Era un ferrocarril de vía métrica que fue ideado y construido justamente para eso por la Sociedad de Financieros Vascos que explotaban las minas para controlar y garantizar la logística desde el inicio hasta la distribución en el puerto de Sagunto hacia Europa. Y como en aquella época ya existía un ferrocarril de vía ancha, costó mucho obtener la licencia para el suyo y finalmente la obtuvieron, aunque solo en exclusiva para el transporte de minerales propios o de las minas vecinas, excluyendo otro tipo de mercancías o viajeros. Este ferrocarril minero se inauguró en julio de 1907 y constaba de 4 locomotoras articuladas, sistema Mallet, que para transportar los vagones tolva de un mineral del hierro. Con el tren en funcionamiento se convirtió en un negocio aún más rentable. Pero lamentablemente después vino la gran crisis del 29 en Europa, vino la guerra civil y esto afectó directamente a la infraestructura y a la demanda de mineral respectivamente. La fuerza y los contactos de la sociedad de empresarios vascos que la explotaban hizo que lograsen mantener la producción. Con Ramón de la Sota a la cabeza, que fue el impulsor de la industrialización en el País Vasco, apostaron incluso por revitalizar la mina incorporando 5 locomotoras diésel hidráulicas de la firma alemana Henschel en 1965 y de esta forma modernizar su ferrocarril y seguir siendo competentes. Y luego, al poco tiempo, recibieron una oferta de Renfe, que era la empresa que acababa de entrar en la línea convencional que antes llamaban Central de Aragón, que discurría prácticamente paralela a la suya, y en 1972 se trasladaron definitivamente con Renfe, dejando de circular el ferrocarril minero de vía estrecha. Actualmente existe un proyecto para convertir en vía verde para bicicletas y caminantes varias partes del trazado de ferrocarril de Sierra Menera. Si recordáis, en la pasada temporada tuvimos a la responsable de la Fundación de Ferrocarriles para contarnos sobre este proyecto. En 2022 se inauguró ya un tramo acondicionado de 10 kilómetros en la provincia de Teruel. El proyecto incluye hasta 93 kilómetros de trazado, dividido en 8 tramos, que ya está también activo en su parte valenciana, como la Vía Verde de Ojos Negros, el nombre de la mina de la que surgió esta gran explotación de hierro. Y el otro gran ferrocarril minero del que queríamos hablaros es realmente uno de los más grandes de España en cuanto a volumen de tráfico y parque motor de la línea, que es la línea del ferrocarril de Riotinto, también de vía estrecha, que entró en servicio en 1875 en la provincia de Huelva. Se creó para unir la cuenca minera de Riotinto con el puerto de Huelva y sustituir así a los carros de bueyes que realizaban el servicio anteriormente. La entrada del ferrocarril supuso el crecimiento económico y social de toda la zona. Sí, y fue muy importante. Y fue una compañía de Gran Bretaña la que explotó la mina, llamada Rio Tinto Company Limited. Y en los últimos años sí que pasó a manos españolas hasta 1984, que fue cuando finalmente cerró. El Rio Tinto Railway, como se le llamaba, era una vía de 84 kilómetros con 8 puentes y 5 túneles construidos para sortear toda la orografía del terreno. Los ramales de esta vía de ferrocarril ayudaron a comunicar los diferentes pueblos de la cuenca minera de Rio Tinto con la capital. En este caso, también transportando pasajeros y obreros. Y de hecho, hay numerosas colonias y pueblos de destino inglés alrededor de toda la zona, habitados por la descendencia de los primeros trabajadores de la mina y del ferrocarril.
En este caso, la explotación minera y sus vías se han recuperado en parte del trazado original que conectaba las minas con el puerto de Huelva gracias a la Fundación Río Tinto. Actualmente se hacen diferentes recorridos turísticos en vagonetas de madera reconstruidas a partir de los planos que tenían del siglo XIX y se pueden ver en distintas visitas guiadas en las que difunden su historia. Para ello se utilizan locomotoras de tracción diésel y tracción de vapor, siendo estas últimas las locomotoras de vapor más antiguas que se utilizan en España a día de hoy. Bueno, y hasta aquí nuestra tertulia de hoy. Esperamos que os haya gustado, como siempre. Os animamos, por supuesto, a que visitéis el Museo de Río Tinto y hagáis un recorrido por alguna de sus rutas, o, si tenéis oportunidad, recorráis el antiguo trazado del ferrocarril de Sierra Menera en alguno de sus tramos. Ya sabéis, cualquier sugerencia es bienvenida, os esperamos en los comentarios.